Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las cifras significativas. Y como les comenté en un video pasado, la física es todo acerca de experimentación. Y muy probablemente cuando ustedes realicen experiencias físicas en lo que va a ser el laboratorio de física, van a aplicar lo que es el método científico, que es observar, medir y concluir. Pero vamos a hablar un poco de la palabra en el medio, que se trata de medir. Hoy en día, menos mal que hoy tenemos herramientas a nuestro alcance que nos ayudan a medir, por ejemplo, una distancia, como puede ser la cinta métrica o si no también una regla. Esto no es una regla, pero bueno, o sea, tiene la medición de una regla. La regla convencional tiene saltos de 0,1 centímetros y generalmente nos sirve para todo, ¿no? Salvo por ahí en dibujo técnico en segundo año en la facultad, no saben lo feo que es cuando te dicen que hagas un trazo no de 7,3 centímetros, sino de 7,35. Y claro, vos intentás quedar ahí, más o menos entre 7,3 y 7,4, ¿no? Porque la regla no tiene la precisión que necesitas. O sea, no tenés la precisión de 0,05, sino que tenés de 7,3, 7,4, 7,5. 7,35 lo haces más o menos de a ojo entre esas dos partes. O sea, sí, olvídate, si tuviéramos una raya en el medio de 7,3 y 7,4, bueno, ahí nuestro problema está solucionado. Pero no se da nuestro caso, o sea, nuestro instrumento es impreciso. Y no vamos a poder escapar de la incertidumbre que genera mi regla, o sea, que genera mi instrumento de medida. ¿Y saben qué? Esto nos va a pasar siempre. No importa qué tan preciso midamos, siempre habrá un nivel de incertidumbre en lo que medimos. Aun si habláramos de una regla tarada o un instrumento que mide el diámetro de hasta, no sé, un átomo, no importa el instrumento de medición, siempre habrá un nivel de incertidumbre en nuestra medida. Entonces, supongamos un poco que tenemos esta regla común, ¿no? Queremos medir una línea y más o menos a ojo vemos que termina en 7,4. Bien, puede ser, pero la regla da salto de 0,1. Por lo tanto, nuestra incertidumbre va a estar más o menos entre 7,4. Ese más o menos lo podemos poner en número, porque como la regla da salto de 0,1, ese más sería 7,4 más 0,1 o menos 7,4 menos 0,1. O sea que nuestro rango, nuestra raya, nuestra medición, ese punto que medimos, se va a encontrar entre 7,3 y 7,5. Y lo bueno de este rango, lo bueno de haber definido este rango, es que no podemos cerrarle. O sea, nuestra medida va a estar en ese rango. O sea, claramente no sé si es justo exactamente 7,4, pero estoy seguro que es mayor de 7,3 y menor que 7,5. Así que eso es bueno cuando hacemos mediciones. Ahora, si agarramos un instrumento que mide más o menos exacto, en vez de dar salto de 0,1 da salto de 0,02, o sea que nuestra escala iría de 7,32, 7,34, 7,36, 7,38, etcétera, etcétera. Vemos que ahora nos marca que la medida está más o menos en 7,44. Dado que, por regla, siempre hay una incertidumbre, nuestra medición va a encontrarse entre 7,42 y 7,46. Ahora, esto es mucho mejor, mucho más preciso, ¿no? Y podemos llegar a tener instrumentos que miden, pero hasta el último átomo donde termina la línea. Obviamente podemos mejorar siempre la medición. Lo importante acá es entender que toda experiencia incluye un error. Y no importa, o sea, no importa si es un estudio físico o un estudio contable. Siempre es importante que tengan en cuenta el error o la incertidumbre que aplican en un estudio. O sea, yo personalmente como ingeniero de sistema, cuando tengo que hacer un proyecto para un cliente, al cliente le tengo que estimar un tiempo de cuánto va a durar el trabajo. Y es muy importante también incluir esa incertidumbre de si vamos a llegar a tiempo. Un rango de error, por si los tiempos se van de la mano. Bueno, al cliente primero que le conviene saberlo, uno para protegerse a sí mismo y también para que el cliente pague, ¿no? Sepa que puede pagar. Volviendo a lo que es física, vamos a volver a las mediciones. Obviamente no es lo mismo si tenemos una medición de 7,3 que una medición de 7,34,35. Al ser una medición, podemos tranquilamente dudar de ese número. Supongan, si yo te tiro ese número, 7,3, ¿en qué rango
vos creés que realmente se encuentra la medida. Si lo vemos a simple vista, bueno, claramente la regla tiene saltos en decimales, o sea, en 0,1, pero yo no supongamos que yo no conozco cuál es el instrumento con que mediste. O sea, yo no conozco que fue de una regla cualquiera. Como no conozco la incertidumbre del instrumento, pero viendo el número a vista, o sea, 7,3, puedo estar seguro que la medición debe estar efectivamente entre 7,2 y 7,4. Ahora, si tengo un número que a simple vista leo 7, 34, 35, bueno, claramente este número tiene más precisión. O sea, a simple vista lo comparo 7,3 con 7,34, 35, este tiene más precisión, pero lo veo por cómo está compuesto el número. Ahora, este número 734, 35 denota más precisión que 7,3, y eso es porque tiene una mayor cantidad de cifras significativas. Las cifras significativas denotan precisión. Mientras más cifras significativas, mayor precisión. Entonces vemos que 7,3 tiene dos cifras significativas, el 7 y el 3. 7, 34, 35 tiene 5 cifras significativas. Hasta un número como 0,03 tiene 3 cifras significativas. Acá los ceros detrás del primer número distinto de 0 cuentan. Y un número como por ejemplo 0,00000284 tiene 9 cifras significativas. Para dar un ejemplo, identificar las cifras significativas es fácil. O sea, tiene algunas reglas y sin embargo hay algunos casos particulares. Por ejemplo, una cifra como 10.050 tiene 4 cifras significativas, o tal vez tiene 5. No sabemos en realidad porque no conocemos el instrumento de medición, y el último 0 agrega siempre la duda. Supongamos que tenemos el número 5000. 5000 puede tener entre 1, 2 o 3 cifras significativas. Puede ser que la incertidumbre sea entre 4900 y 5100 con una cifra significativa, 4990 y 5010 con 2 cifras significativas, y 4999 con 5001 con 3 cifras significativas. Sin embargo, la excepción a la regla es cuando los ceros están después de una coma. Si tenés 7,00, entonces podés dar por seguro que podés contar con esos números. Bueno, tan solo este video es un poco para contarte acerca de las cifras significativas, y te animo a que leas el apunte de las guías rápidas para que entiendas bien cómo se calcula. Lo usamos mucho, usamos todo lo que es suma, resta, multiplicación, división. No realmente. Generalmente en los ejercicios pedimos que trabajen con 2 cifras significativas, pero eso lo resumen en siempre trabajar los resultados en decimales de hasta 2. Bien, por ejemplo 14,98, 74, no 14,642, o por ejemplo si es periódico. Y bien, hay toda una teoría atrás que se relaciona con el tratamiento del error, de la incertidumbre, y eso lo van a ver más tarde en Física 1 cuando empiecen un poco las experiencias del laboratorio. Pero bueno, acá un poco para introducirlos y para que vayan entrando un poco en estos conceptos de física que son un poquito más complicados.